Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias. Jackson. Pa' terminar mi canción. Viecti. Persona, Arkinsaso. persona. Hominem. Hashtag persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel o su trabajo. Los individuos son seres con derechos, a libre tránsito, a profesar una religión, a formas de pensar y de vestir, a la vida y a la salud. Derechos que las guerras han vulnerado, alterando la existencia de las personas y de los seres vivos en general, destruyendo familias y comunidades completas, generando enfermedades y obligando a las personas a dejar casa, trabajo, amigos y seres queridos. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de personas migrantes y emigradas del Japón. Desde el siglo XIX, México ha recibido importantes migraciones de personas japonesas. La primera fue en 1887, año en que por un acuerdo del gobierno japonés y el de Porfirio Díaz, 35 personas migraron voluntariamente de Japón a una colonia en Acacoyagua, Chiapas. El proyecto fracasó, pues los recién llegados desconocían el cultivo del café y algunos fallecieron de malaria. En 1910 vivían en México más de 10,000 personas de origen japonés. En aquellos tiempos, en Estados Unidos se les consideraba parte de las razas degeneradas que contaminaban como un virus la pureza racial de los blancos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se propagó la mentira de que los migrantes japoneses eran agentes del Imperio japonés y se les recluyó en campos de concentración. Lo mismo sucedió con las personas japonesas que vivían en México. Entre ellos, pescadores a los que se les acusó de ser espías de la Marina Imperial japonesa. Además de poner los cimientos de la infraestructura pesquera en Baja California y desarrollar tecnología ferroviaria, los migrantes japoneses y sus descendientes han enriquecido la cultura de México con aportaciones en los ámbitos gastronómicos, artísticos y artesanales. Amigas y amigos, antes de conversar con nuestras personas invitadas, les ofrecemos un breve reportaje sobre las personas hibakushas. Quédense con nosotros. Hibakusha es un término japonés que significa persona bombardeada. Designa a los supervivientes de los bombardeos nucleares estadounidenses que asolaron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945, calcinando a cientos de miles de personas, la mayoría civiles. Los hibakushas, además de padecer hambre y los efectos de la devastación, sufrieron discriminación pues se les veía como fuentes de contagio de la radiación nuclear. La discriminación a los hibakushas de Hiroshima y Nagasaki alcanzó a sus descendientes hasta 3 generaciones después. Hubo despidos y rechazos laborales, divorcios y graves problemas de salud. Las personas hibakushas han sufrido la revictimización y el estigma, perdido sus empleos y vivido con severos daños físicos y emocionales. Para conversar acerca de las personas migrantes japonesas y de los hibakushas, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompaña la doctora en física Libertad Barrón, el escritor, historiador e investigador Sergio Hernández y el activista ceramista Yasuaki Yamashita. Y bueno, Yasuaki, quiero preguntarte, ¿qué hacías un 9 de agosto de 1945? Sí, 9 de agosto de 1945. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, a 76 años que pasó. Y la ciudad de Nagasaki amaneció con varias sirenas de emergencia. Ajá. Eso quiere decir que cuando suena la sirena de emergencia, la inminente ataques aéreos, la gente tenía que entrar
el refugio y hacer algo. Para ¿Estaban proteger. ya, o sea, acostumbrados a que venía Sí, una...? ya, Ok. Porque cuando yo nací en 1939, el Japón ya estaba en la guerra. Así que toda mi sea, infancia crecí dentro de la guerra. creciste en la Así guerra. que estábamos acostumbrados. Cuando suena la sirena de emergencia, ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Así que cuando sonaba Sonaba la inmediatamente- emergencia sí, y- inmediatamente al refugio, o si no tenía tiempo suficiente de irse al refugio de la comunidad en la montaña, Ajá. utilizar su propio refugio en la casa. Ah, o sea, en las casas había refugios. Sí, porque en esa época casi todas las casas japonesas hacían propio refugio en caso de no tener suficiente tiempo Para llegar poder al- utilizar ese refugio. Hacía en el suelo un pequeño agujero, podía utilizar eso. Así que todo el mundo ya estaba entrenado. Entonces Cuando suena la sirena. Sirena a correr, pero en ese momento ya no teníamos tiempo, entonces mi madre me llamó, vamos a entrar al refugio de la casa. Ah, o sea, no lograron llegar a la... No llegamos al refugio, en la refugio no da de la tiempo. comunidad, no había Entonces- suficiente tiempo. Entonces mi madre me llamó, cuando me tomó, entramos a la casa, en ese momento vino una luz tremenda. ¿Una Es luz? como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Así que puede imaginar una intensa luz. Y entonces mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión terrible. Entonces empezamos a sentir que estaba volando miles de cosas encima de nosotros. Y de repente un silencio total. Y cuando nos levantamos, las ventanas y las puertas, los tejados ya habían desaparecido. Entonces mi hermana estaba sintiendo que estaba escurriendo algo líquido aceitoso de la cabeza. Pero no podíamos ver porque es muy oscuro. Estaba oscuro, claro. Y quedamos como 10 minutos cuando decidió mi mamá llevarnos al refugio de la comunidad en la montaña. Salimos a la luz, que la cabeza de mi hermana estaba completamente cubierta de pequeños pedazos de vidrio. O sea, Estaba desangrando. uf, Entonces, afortunadamente, la herida no era tan profunda. Así que mi madre pudo quitar todos los pedazos de vidrios, limpiar la sangre, corrimos a la montaña, el refugio de la comunidad. te voy a interrumpir, Yasuaki, sí. porque creo que es muy importante. ¿Qué pasaba en la guerra en ese momento, Sergio? O sea, ya la guerra había terminado, No, todavía no ha terminado. pero ya se estaba, o estaba cerca de terminar la guerra. Exactamente, O sea, sí. le voy a preguntar a Sergio, ¿cómo estaba Japón en ese momento, en esta situación bélica? Bueno, en ese entonces ya estaba totalmente destruido. 60 ciudades estaban totalmente en ruinas, Tokio estaba en ruinas, Osaka estaba en ruinas, las ciudades más importantes ya habían sido bombardeadas y Japón realmente ya no tenía ni militares, ni recursos, ni comida, prácticamente ya estaba totalmente cercado y ya estaba totalmente destruido. A pesar de eso, Estados Unidos decide, para obligar a Japón a rendirse, lanzar esas terribles bombas O sea, atómicas. Ya se veía que no era necesario, o sea, o ¿qué pasaba? ¿Cuál era el...? No, realmente no ¿Por era qué necesario. lanzaron esas bombas? Es mi pregunta. Ya Japón estaba a punto de capitular, de rendirse. Finalmente lo hace unos días después de estallar la bomba de Hiroshima y posteriormente la de Nagasaki, donde vivía Yasuaki. Y eso es lo que obliga a Japón a finalmente a rendirse incondicionalmente. Estados Unidos realmente lo hace, justamente estamos en un momento muy crítico, Sí, sí porque es. quería mostrar ante la Unión Soviética, que era el otro gran vencedor, que era muy poderoso y que tenía un arma que podría destruir
a toda la humanidad y podría destruir a sus enemigos. Entonces realmente lo hace en términos geoestratégicos para poner de antemano ante el mundo, ante todos los países, que él era la gran potencia vencedora y que era, digamos, la potencia militar. Y además querían probar una arma nueva. Estados Unidos no sabía hasta dónde podría destruir esa bomba y los efectos que tenía. Quería probar realmente la bomba y se sorprendieron. Asesinaron en un instante con esa bomba a más de 100.000 gentes en Hiroshima y 70.000 en Nagasaki en el momento del estallamiento de la bomba. Después vinieron Después vinieron otras cosas que ni Estados Unidos no sabía, justamente la radiación no sabía qué efectos podía causar en el ser humano. Y bueno, Libertad, sabemos que hay dos tipos de radiaciones, unas que son terriblemente nocivas y otras que son curativas. ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, efectivamente existen diferentes tipos de radiación. Cualquier onda electromagnética como la luz o las ondas de radio son radiación. Sin embargo, el término comúnmente se relaciona más con las radiaciones que provienen de procesos atómicos o procesos nucleares, como los rayos X o los rayos gamma, que también son una forma de radiación electromagnética, pero que tienen más energía. También pueden ser partículas subatómicas que son de alta energía, como los electrones, que también se les conoce como rayos beta. Lo que diferencia a este tipo de radiaciones es que pueden causar ionización. Lo que esto quiere decir, pues sabemos que la materia está constituida por átomos y en esos átomos hay partículas que tienen cargas eléctricas, negativa, positiva, los electrones, los protones. Sin embargo, en cada átomo estas cargas están balanceadas de manera que la materia es neutra. La radiación de alta energía o la radiación ionizante puede arrancar electrones de los átomos y romper ese estado neutro de la materia en ciertas regiones específicas. Desde luego sabemos que hay usos benéficos de estas radiaciones, las radiografías por rayos X, que son una gran herramienta para diagnosticar, para monitorear y tratar muchas condiciones médicas. La medicina nuclear, que hace uso de las radiaciones para ayudar a detectar y tratar enfermedades como el cáncer. Y esto es posible gracias a que los organismos vivos podemos asimilar ciertas cantidades de radiación. Los daños producidos por la radiación o por la ionización pueden afectar a las células en los tejidos orgánicos y esas células pueden morir y son reemplazadas por nuevas células sin que cause un mayor efecto cuando, por ejemplo, nos sometemos a un tratamiento a cantidades no muy grandes de radiación. Sin embargo, cuando la dosis de radiación recibida es alta en un periodo de tiempo pequeño o se reciben dosis de radiación que son superiores a lo normal por periodos muy prolongados de tiempo, lo que puede ocurrir es que, por un lado, mueran una gran cantidad de células que ya no pueden ser reemplazadas, o bien puede ocurrir que haya cambios a nivel molecular de las células, lo que limita su capacidad de producir nuevas generaciones de células normales, y eso deriva en enfermedades. Pero creo que el punto esencial es que no es tanto el tipo de radiación, sino la dosis y el tiempo de exposición lo que puede hacer nocivas a las radiaciones. Okay. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para seguir hablando. Estamos hablando de la guerra, estamos hablando de las bombas atómicas y estamos hablando de la discriminación. #persona. #persona. Los sobrevivientes del genocidio de Hiroshima y Nagasaki padecieron diversos tipos de cáncer, anemias y daños que transmitieron a sus descendientes. En septiembre de 1945, el gobierno norteamericano ocultó todas las investigaciones realizadas por médicos y científicos sobre los efectos de las radiaciones provocados por las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Fue en 1954, después de realizar unas pruebas con bombas de hidrógeno y que ocasionaron la muerte y daños a la tripulación de un barco japonés, que se empezaron a conocer los terribles efectos de la radioactividad.
Muchos hibacuchas que habían vivido el rechazo emigraron de su país buscando no ser discriminados. Para entender las románticas letras del popular trío de trovadores mexicanos Los Panchos, Yasuaki empezó a estudiar español. Con lo que aprendió del idioma, llegó a México en 1968 para trabajar como traductor en las Olimpiadas y se quedó aquí para siempre. Ya estamos de regreso. Estamos hablando de la migración, estamos hablando de la discriminación y estamos hablando de lo que provocan las guerras y que la gente tiene que salir de sus países. Yo le quiero preguntar a Yasuaki, ¿por qué decide Yasuaki venir a México en 1968? Bueno, es que después de la bomba atómica, los sobrevivientes empezamos a sufrir de discriminaciones, de maltratos. Y yo estaba trabajando una época en los hospitales de la bomba atómica, en la ciudad de Nagasaki. Y ahí también me burlaban de que tú no puedes casar, tú no debes casar, y que tú no puedes tener ningún niño sin nada. Así se reían de mí, se burlaban de mí. Entonces, ¿y por qué era esto? O sea, es que no tenía informaciones. ya. No había ninguna información de radioactividades. No se sabía nada de la No sabía radioactividad. absolutamente nada. Entonces, después de la explosión, muchísimas gentes entraron en el epicentro, busca de familiares, amigos, hijos, los hermanos, a quien sea. Ajá. Se contaminaron de las radioactividades. Sí se contaminaron. Sí, pero nadie sabía. Entonces, de repente, la gente sin heridas, sin lesiones, sin ninguna enfermedad, empezaron a morir. Así que la gente que no sabía absolutamente nada empezó a decir, seguramente los sobrevivientes tienen alguna enfermedad contagiosa, hay que aislarlos, no tener ninguna relación, ninguna amistad. Así comenzó. Entonces, tú decides venir a México, dices, pues me voy de aquí, ¿qué hago en este país? Sí, Nadie me... exactamente. Yo estaba sufriendo y yo quería salir de Japón. ¿Y por qué escoges Irme México? a cualquier parte del mundo para que nadie me conociera que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Y entonces escogiste Entonces, México. me presentó la oportunidad para trabajar en las Olimpiadas de 68 en la Ciudad de México. Inmediatamente lo acepté ese trabajo y vine a México. Muy bien, bienvenido otra Muchas vez gracias, después de muchas tantos gracias. años. Sergio, ¿por qué te interesas tú en estudiar la migración japonesa a México? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que a finales del siglo XIX en México empezaron a llegar oleadas de migrantes japoneses. Japón era un país pobre y con una sobrepoblación que necesitaba trabajo y que buscaba trabajo. Entonces empezaron a llegar migrantes japoneses a México. Desde finales de 1897 empiezan a llegar y hay un acuerdo entre México para que vengan los inmigrantes. Y vienen oleadas posteriores hasta justamente el inicio de la Guerra Mundial en 1941. Y hay un grupo importante de migrantes, trabajadores en la pesca, mineros en Cananea, en la famosa mina Cananea, en otras minas, en plantaciones de azúcar. En fin, el país necesitaba mano de obra y el gobierno de Porfirio Díaz abre esta posibilidad para que ingresen los japoneses. Entonces hay una migración que me interesaba. Pero además, bueno, conocí también otro tipo de migrantes como Yasuaki que llegan posteriormente después de la guerra y que son historias que son parte de México. Claro. Ellos son parte de México, los migrantes Claro, son parte de México. por supuesto. Y han aportado, como cualquier trabajador migrante, que se soba el lomo, que trabaja fuertemente por el país al que llega. Ese es el gran aporte de los migrantes. Entonces, hay una comunidad de migrantes japoneses en México importantes desde esos años, de tercera y cuarta generación ya de migrantes que están aquí con nosotros, como Yasuaki, que pues es un aporte para México, para que conozcamos esta experiencia que nos ha transmitido. Hablando otra vez, vuelvo contigo, Libertad, ¿cuál es tu opinión acerca de las plantas nucleares que existen en unos países y se prohíben en otros?
Bueno, yo creo que es importante, por un lado, reconocer que dependemos en nuestra vida cotidiana de la energía, ¿no? Y cada vez se vuelve más latente la necesidad de optar por fuentes limpias y renovables de energía, o al menos fuentes que estén libres de emisiones producto de combustibles fósiles. Y en ese sentido, la energía nuclear pues representa una forma de energía que no contribuye significativamente al calentamiento global, y esa es una de sus ventajas. Las plantas nucleares obtienen energía a través del proceso de fisión nuclear, que lo que significa es el rompimiento de núcleos atómicos de átomos pesados como el uranio para formar otros átomos más ligeros. Desde luego existen desventajas muy importantes en este método de producción de energía. ¿Cuáles son esas desventajas? Pues, por ejemplo, la producción de desechos radioactivos de vida media muy larga, es decir, que siguen emitiendo radiaciones después de periodos muy prolongados de tiempo, o la posibilidad de que ocurran incidentes o accidentes como el tristemente famoso desastre de Chernobyl. Sin embargo, yo creo que es muy importante mencionar que la tecnología para la producción de energía nuclear ha avanzado y ha probado ser cada vez más segura y confiable. Actualmente en el mundo hay cientos de reactores nucleares que producen aproximadamente el 10% de la energía eléctrica. Después del desastre de Chernobyl, el único otro incidente o accidente más bien mayor que ha ocurrido es el de Fukushima, Japón también, en el 2011, donde hubo... Ya en el 2011. En el 2011, sí, recientemente. Hubo pues sí daños a 3 reactores nucleares de una planta que sufrió una inundación derivado de un tsunami. Sin embargo, es muy importante resaltar que esos 3 reactores nucleares eran de primera generación y que los sistemas de seguridad de reactores de generaciones posteriores pues son muy superiores. También se ha avanzado mucho en el tratamiento de los desechos radioactivos para reducir su tiempo de vida media, y entonces pues me parece importante señalar que aunque no es un método ideal de producción de energía, la vía nuclear sí representa hoy en día pues un método que es libre de emisiones de carbono y que es seguro para producir Bueno, energía. pues Yasuaki, vuelvo contigo. Tú llegaste a México en 1968, te quedaste aquí y traías muy dentro de ti una discriminación que habías vivido, de la que tal vez no hablabas. Tenías miedo que te rechazaran y algo pasó en 1990 que cambió a Yasuaki. ¿Y qué fue? Eso sería en 1995. Ah, 95. Sí, desde que llegué a México no quería hablar, Ok. quería guardar en silencio. Y incluso le había pedido a un amigo mexicano que yo le había confesado que yo, cuando estaba sufriendo de ciertas enfermedades, y yo soy sobreviviente de la bomba atómica, pero no va a contar a nadie, no quiero sufrir de nuevo aquí en México. Entonces dijo que está bien, no hay ningún problema. Pero en 1995 recibo un teléfono, una llamada telefónica del hijo de un amigo mío. Entonces él estaba estudiando en ese entonces TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Oye, Yasuaki, tú eres sobreviviente de la bomba atómica, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo sabes? Entonces me dijo, mi padre me contó. Yo creo que mi padre escuchó de tu amigo que eres sobrevivientes. Porque para nosotros es muy importante entender sobre la bomba atómica. Ya. Porque en 1995 Francia hizo una prueba de bomba de hidrógeno. Entonces corrió toda la noticia en el mundo entero. Entonces ellos queremos saber exactamente qué es lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Y perdón que te interrumpa, entonces empiezas a hablar de eso. Bueno, le dije cuando me dijo que pudiera ir a su universidad a hablar de mi experiencia, dije no, voy a sufrir mucho, así que muy difícil de aceptarlo. Pero él insistió que para nosotros es muy importante entender realmente lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Por favor, venga a nuestra universidad, comparte tu experiencia. Entonces lo acepté y empecé a sufrir cuando comencé a hablar.
porque memoria regresaba. Claro. Y entonces recordando todo lo que hemos sufrido, pero cuando terminé de hablar, empecé a sentir que todo ese sufrimiento que tenía dentro de mis más de 50 años empezó a desaparecer. Empezaste a sentir Que estaba aliviando. aliviándote. Entonces dije, esta es mi terapia, tengo que hablar, tengo que soltar todo lo que tengo adentro. Y además es mi obligación para que el mundo sepa lo que sucedió, Por supuesto. para que no suceda de nuevo. Por eso lo importante es decir que no más la bomba atómica, que no queremos que nadie sufra como nosotros sufrimos. Eso es lo más importante, de seguir hablando, de eliminar todas las armas nucleares. Gracias, Yasuaki. Pues ha llegado el momento de despedirnos y quiero darles las gracias a nuestras personas invitadas, Libertad, Sergio, Yasuaki. Gracias por tu labor, Muchas muy gracias. importante. Y al público televidente por estar con nosotros. En próximas emisiones los esperamos. ¡Viva la paz! Persona, 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 Prósopo. persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Alkinsaso. persona. Hominem. Hashtag persona.